Buenas tardes, me llamo Ceja Juan Pablo, mi legajo es 238491. Hoy es 1 de septiembre del año 2024 y voy a explicar qué es la política. Para empezar, cuando hablamos de política, estamos hablando de una actividad intrínseca del ser humano. Esto quiere decir que está en la naturaleza del ser humano organizarse en grupos con intención de satisfacer necesidades que tienen en común y en algunos casos delegando autoridad. La política, en esencia, existe desde la prehistoria. Por ejemplo, en el Paleolítico, donde el hombre se organizaba en clanes o familias con intención de satisfacer necesidades que tenían en común, por ejemplo, la obtención de alimentos, pieles, entre otras cosas, delegando autoridad a los ancianos, brujos o demás personas que lograran demostrar tener un mayor conocimiento. La palabra política proviene del griego polis, que hace referencia a la ciudad-estado. También en la antigua Grecia es donde se da a conocer la política como tal, gracias a filósofos como Platón con su obra La República y Aristóteles con su definición del hombre como un son politicón. La palabra política actualmente es multisignificativa. Esto quiere decir que tiene distintos significados dependiendo del ámbito en el que se la emplee. La política que nos compete a nosotros como habitantes de un Estado soberano y democrático se refiere a la facultad de dirigir, administrar y organizar un Estado mediante el uso de poder. Y cuando hablamos de poder en términos políticos, nos referimos a la facultad que tiene el Estado de regir la convivencia de quienes habitan en su territorio. Esto se logra mediante la división de tres poderes: legislativo, que es el que crea las leyes; judicial, que es el que interpreta las leyes; y ejecutivo, que es el que ejecuta las leyes. En definitiva, citando una frase del juez Carlos Fayt en su libro Derecho Político, tomo 1, la política es una actividad humana destinada a organizar jurídicamente la convivencia de la sociedad humana, la vida social humana, perdón. La podemos dividir en tres fases: fase agonal, que es cuando se busca obtener el poder y conservarlo; fase arquitectónica, que es hacer uso del poder; y fase plenaria, que es una conjunción de las dos anteriores más un consenso entre ambas. Por ejemplo, el político Carlos se postula para presidente y es electo. Esa sería la fase agonal. Fase arquitectónica sería que el presidente Carlos hace uso de sus facultades como presidente. Y la fase plenaria es que aparece el presidente José, el candidato José, perdón, y se junta con el presidente Carlos con intenciones de tener políticas nuevas y todo eso. También podemos decir que la política tiene dos tipos de perspectivas distintas, diferentes perspectivas de verla. La realidad variable, que es la que se observa desde el punto de vista cultural o histórico. Por ejemplo, no es lo mismo la política actual que la política durante la época de la dictadura, y después la realidad simbólica, que es la que representa como tal. Por ejemplo, las campañas políticas. Bueno, eso es todo y espero que haya gustado.